El Ministerio Luz a las Naciones presenta al pastor Jacob Mirón, con un mensaje que te impactará y que te ayudará a cumplir el propósito de Dios para tu vida y la de tu familia. Y a continuación el pastor Jacob Mirón y su programa Luz a las Naciones. Una de las preguntas más interesantes en nuestra vida siempre ha sido y siempre será, mientras hayan seres humanos, ¿quién es Jesucristo? ¿O quién es Jesús? Como la historia lo ha recordado, lo ha grabado, Jesucristo es la persona más captivante, la persona más captivadora, la persona más influencial que jamás haya vivido. ¿Conoce usted alguna persona que haya tenido más influencia que Jesús en esta tierra? ¿Conoce usted alguna persona que haya tenido más influencia que Jesús en esta tierra? ¿Y sabe qué es lo más curioso? Que su mensaje, su enseñanza, ni siquiera pasó los 5 años, ni llegó a los 5 años. Y en 3 años de enseñanza, influenció al mundo como ningún ser humano lo ha hecho. Pastor, ¿pero qué me puede decir de George Washington, de esta nación? Ya murió y casi nadie se recuerda. ¿Cierto o no? Por eso digo, a través de la historia no hay otro personaje más influencial que el Señor Jesucristo. ¿Alguien está en desacuerdo? Puede levantarse y contradecirme. Le doy oportunidad para que se haga escuela dominical hoy aquí. Pero verdad que no hay nadie más. Aquí para el que quiera sabiduría, más entendimiento del que tiene, va a haber mucha sabiduría el día de hoy. O sea, vamos a encontrar muchas razones por la cual nosotros nos deberíamos de sentir honrados, agradecidos, privilegiados de ser hijos de este Dios llamado Jesucristo. No hay otra persona en la historia de la tierra que haya tenido más influencia como nuestro Señor Jesucristo. Él ha sido el personaje del cual más se ha escrito en esta tierra. Usted no va a conocer de un personaje del cual se haya escrito más que de Jesús. Así encuentre usted un libro secular que haya vendido tantos millones de copias, lo que sea, pero cuando junta usted todos los libros del planeta Tierra que se ha escrito de Jesús, hay más libros de Jesús que de cualquier otro compositor, presidente, lo que usted quiera llamar. Jesucristo es uno de los personajes, mi amado hermano, que ha vivido en esta tierra, de los cuales se canta con mayor repetición que cualquier otro personaje en esta tierra. Así usted haya crecido con esa canción del mundo, ¿verdad? Saquemos ese buey de la barranca. Miles de veces usted lo puede haber escuchado, pero nunca se va a comparar con la cantidad de veces que en todo el mundo, en montañas, en ranchos, en pueblos, en naciones, cantan aquel que está sentado en el trono, pero también al Cordero, a Jesucristo, al Hijo de Dios. Y aunque ya han pasado 2000 años de que Él vino a vivir en esta tierra, su influencia no se desvanece. Yo no sé si alguien me está escuchando. Y aunque ya han pasado más de 2000 años, la influencia de ese personaje no desvanece. Al contrario,
aumenta. Aumenta. Pero como todo en la vida, acerca de este personaje, ha habido confusión y un montón de mentiras acerca de él. ¿Me está escuchando? Eso es lo triste. Eso es lo triste. Ese error lo cometieron los judíos y yo espero que ninguno de ustedes lo cometa también. ¿Y usted por qué sirve usted a Jesús? Pues yo no sé, yo creo que porque como mi mamá lo sirve, pues yo también. No sé si me está escuchando. Cristianos que ni siquiera conocen al personaje de su vida, al héroe de su vida, de Jesús. Mi amado hermano, muchas personas han tratado de confundir ese nombre que es sobre todo nombre. Muchas personas han tratado de engañar al mundo para traer, mi amado hermano, engaño y tratar de esquivar la atención de Jesús para ponerla en otras cosas. ¿Cierto o no? Esto es lo que este gobierno está haciendo. Querer distanciarnos, querer separarnos de la atención de Jesús para ponerla sobre un logo de una manzanita media mordida. Cada 6 meses también a ver cuál es el más nuevo que va a salir. Nos divierte, nos separa la atención de Jesús para ponerla tal vez en quién va a ser nuestro nuevo gobernador o nuestro nuevo alcalde. Cualquier cosa se inventa el diablo y usa esta nación, cualquier nación del mundo, para separarnos a cada uno de nosotros del único nombre que es sobre todo nombre, del único personaje que vino aquí a la tierra, que es digno de adoración, pero que también es Dios. Todo lo que es bueno, lo que es de Dios, siempre Satanás ha tratado, mi amado hermano, de desvanecerlo, diluirlo o sembrar mentiras, sembrar duda a los que hayan oídos. El diablo es experto en eso. Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, Él hizo estas declaraciones a la raza humana y le dijo a la raza humana que todos estábamos muertos en pecado y encaminados al infierno eterno, y que Él es el único Salvador, el único Salvador, el único que puede producir, mi amado hermano, o puede darnos perdón a nosotros, el único que puede traer una paz verdadera, un regocijo en nuestra vida, una bendición eterna en la vida que viene, mi amado hermano. Él también dijo que Él es el único que nos puede llevar con Él al cielo también. Escuche esto. Con estas afirmaciones, con estas declaraciones, mis amados hermanos, nos pone a cada uno de nosotros los seres humanos en una situación crítica, ¿sí o no? Con estas afirmaciones que hizo Jesús, yo soy la puerta. Con estas declaraciones que Él hizo, yo soy el camino, yo soy la verdad, nos pone a todos nosotros, la raza humana, en una situación crítica. O vamos y aceptamos lo que Él dice, o lo declaramos a Él un blasfemo. Porque eso es lo que los judíos hicieron durante la vida de Jesús.
como no creyeron que era enviado de Dios, ¿qué le decían a Jesús? Blasfemo. Solo hay dos extremos. O le creemos a las afirmaciones de Jesús que Él es el camino y reconocer que solo Él es el camino, o lo declaramos a Él mentiroso y un blasfemo. No hay término medio, como algunos vean. Bueno, ¿qué opina usted de Jesús? Pues yo creo que Él fue una persona muy buena, una persona que hizo mucho bien. No, esas no fueron las afirmaciones de Jesús. No sé si me está escuchando. Las afirmaciones de Jesús fueron afirmaciones que nos ponen a nosotros en una situación para escoger solamente dos. O le creemos a Él y hacemos lo que Él dice, o lo declaramos mentiroso y blasfemo. El que tenga oídos para oír, oiga. Porque mire, las declaraciones del mundo hoy acerca de Jesús no lo llevan a ningún lado. Pero sus afirmaciones fueron tan claras como para ponernos a nosotros entre la espada y la pared. Escoge tú hoy, como dijo Josué a los israelitas, los puso entre la espada y la pared. La afirmación de Josué los puso de esa manera: escojan ustedes a quien quieran servir, pero yo y mi casa vamos a servir al Señor. Si el mundo fuera sabio, inteligente, escuche bien, con solamente las declaraciones de Jesús lo pusieran en qué pensar. ¿Oíste que Jesús dijo que Él es el camino? Híjole, pues vamos a investigar a ver si es cierto. ¿Y cómo se investiga si Jesús es el camino? Por su palabra. Y en el caso para los que estuvieron vivos cuando Él estuvo vivo, ¿cómo a ellos se le hizo hasta mejor descubrirlo? Con los hechos. Bueno, si este es hijo de Dios, pues que se vea pues que es hijo de Dios. Porque Dios hizo milagros a través de Moisés. Dios hizo milagros a través de Jacobo. Pero que se vea pues es hijo de Dios, que haga milagros. ¿No hizo milagro Jesús? Hizo todo lo que se necesitaba para manifestar que Él no solamente era hijo de Dios, pero que también era Dios. Pero ¿cómo nos quedamos nosotros? Que aunque vimos su gloria, dice, gloria como la del unigénito Hijo de Dios, muchos hasta ahí se quedan nada más. No, pero su declaración y su afirmación es para que por lo menos nosotros nos pongamos como Josué puso a Israel. Los voy a poner en una posición que solamente hay dos opciones: o se regresan a Egipto o me siguen a mí. Para eso fueron las declaraciones de Jesús, para darnos una oportunidad, dos opciones nada más. Le creemos y entramos en el camino que es Él, a sus mandamientos que es su palabra, o nosotros decidir lo que los judíos decidieron, que Él era un blasfemo y que lo que decía era mentiras. Pero la gente de hoy, ¿sabe qué hace? Se queda a la mitad. ¿Sí me explico? Saben que Él es la puerta, pero no entran a la puerta. Saben que Él es el camino, pero prefieren mejor a la Virgen de Guadalupe. ¿Sí me explico? Saben que el único mediador entre Dios Padre y el ser humano es Jesucristo, pero prefieren la Virgen María. Y Jesús vino a dar afirmaciones tan claras para que no queden duda en cada uno de nosotros. Pero ¿sabe quién se ha aprovechado de la ignorancia? Satanás, para meter duda a las personas. No, mira, yo sé que Dios dijo eso, Jesús dijo esto, pero lo mismo que hizo con Adán y Eva en el jardín del Edén, ¿cierto, no? Sí, Dios dijo que Él es el camino, el único mediador, pero ¿sabes qué? Aquí te voy a poner a María. Y la gente católica, ¿qué? La aceptó. No sé si alguien está escuchando. Lo mismo que Satanás hizo en el jardín del Edén. Sí, Dios dijo que no comieras de ese árbol, pero sabes,
ese árbol algo bueno ha de tener, por lo cual Dios te ha dicho que no lo comas, hombre. No, pero mira, Dios dijo que solamente hay un Dios, un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. ¿Cómo vamos a pedir a que María también interceda por nosotros? Virgen María, interceda por nosotros. Ella está muerta, mi amado hermano, esperando el día de la resurrección de los santos. María ni siquiera ha resucitado. Está esperando el día de la resurrección de los santos. Lea el último libro de Daniel y lea los evangelios. ¿Cuántos tienen oídos? Pero la gente cree más a la mentira que a la verdad. ¿La verdad de quién? De Cristo. Él dijo: yo soy el camino. O sea, no hay dos caminos, no hay tres caminos. ¿Cuántos tienen oídos? Esto no se trata de religiones, eso se trata de Jesús. No hay evangelio si no hay Jesús. ¿Sí me explico? Porque cuando hablamos de los evangelios ¿de quién? De Jesucristo. El evangelio de Jesucristo. Pero hoy la gente está acostumbrada a escoger términos medios. Sí, Él es el camino, pero Santo Tomás me ayuda en algo. Si Él dijo muy claramente: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Punto. ¿O acaso Dios necesita ayuditas? Usted y yo necesitamos, pero Dios no. Y si tenemos al Dios verdadero, ¿para qué necesitamos otra cosa más? Que para Dios es enojo, para Dios es blasfemia. En Juan 14:6 fue que Dios dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad. ¿Se da cuenta? ¿Para qué anda buscando la gente una verdad en libros escritos? Si el único libro inspirado por Dios y por el Espíritu Santo es la palabra de Dios. No sé si me está escuchando. A veces cuando en raras ocasiones me meto al Facebook, ¿qué encuentro? Estoy leyendo un libro. Ay, digo yo, mejor lee la Biblia. Porque hoy los libros son como la leche de mi pueblo, hermano. 20% pura y 80% ya agua. Los libros cristianos que usted lee hoy en día traen 80% inspiración humana y 20% inspiración divina. O sea, 20% contiene la Biblia y 80% es opinión del autor. Yo huyera de esos libros y me sumergiera mejor, ¿saben qué? ¿Sabe quién recomendó tanto este libro? Jesucristo. No fue Él quien dijo: escudriñad. No dijo el libro del pastor tal y tal. No dijo Jesús, no recomendó Jesús: escudriñad el libro del apóstol tal y tal de Houston. Yo sé que eso me trae siempre problemas, pero estoy en problemas desde el día que nací. Si no, pregúntele a mi mamá. Estuve a punto de ser, a los meses de haber nacido, de haber sido aventado a un río, a un precipicio de un río, donde muchos fueron a parar al hospital en una gran catástrofe que hubo ese día. Desde que nací he estado en peligro. Así son los verdaderos hijos de Dios. Desde que nacen. A Satanás no le gusta, a Satanás no le agrada. Pero sabe, mientras estemos en Dios, Dios sabe cuándo es el último día de nosotros. Dios no dijo: esperen 2000 años porque voy a dar una revelación a alguien que lo va a poner en un libro. No, Jesús recomendó un solo libro: escudriñad las Escrituras, porque en ella encontrarás la vida eterna. ¿Sabe usted cuántos libros, cuando usted los empieza a leer, tiene que usar la recomendación de alguien, sí o no? Usan el prólogo, y el prólogo es por otro autor famoso, muy reconocido.
Pero no hay nadie de esos escritores de esos libros que pueda decir: este libro me lo dio el Espíritu Santo de Dios. ¿Sabe por qué? Se lo voy a explicar por qué. Por lo que dijo el mismo Jesucristo, el autor de esa escritura, en el libro de Apocalipsis capítulo 22, rápidamente, vamos ahí. Verso 18. Yo testifico, dice Jesús, a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, Apocalipsis. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Verso 19, Apocalipsis 22, 19. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. La inspiración del Espíritu Santo de Dios para la humanidad está tan perfecta que Dios advirtió que el que se atreva a añadirle, Dios le va a añadir las plagas, y el que se atreva a quitarle, Dios le va a quitar su nombre del libro de la vida, si es que estaba escrito en el libro. Dios no necesita ayuditas. Cuando usted escucha de alguien: traiga una nueva revelación, salga corriendo de ese lugar. No sé si me está escuchando. La revelación de Dios ya está completa, perfecta, establecida, inscrita. ¿Dónde? En la palabra de Dios. Alguien viene con ese cuento, esa mentira: les traigo una nueva revelación. Ya se lo echó a la bolsa con un gran engaño y una gran mentira. ¿Cuántos tienen oídos? Así ha sido y así se ha hecho del nombre que es sobre todo nombre, nuestro Señor Jesucristo. Muchas personas, yo lo he visto hasta en películas, cuando hacen películas de Jesús, crean a un Jesús de su propio invento, de su propia imaginación, mi amado hermano, pero no el Jesús que verdaderamente la Biblia transmite. Amén. ¿Y sabe por qué razón esta clase de gente transmiten un Jesús de su invento, de su imaginación? Porque ellos nunca van al lugar donde Jesucristo es revelado. ¿Y dónde es que Jesucristo se revela? En la palabra de Dios. Pregúntele usted a un actor de cine si ha leído la palabra de Dios. Y son los que han hecho películas de Jesús. Y ay, mira qué película tan buena, por eso me gusta Semana Santa, porque pasan películas de Jesús. Un Jesús a veces muy distante de lo que la Biblia verdaderamente dice. O es el Jesús que tal vez la religión de este personaje quien la hizo es lo que ellos quieren transmitir de Jesús, pero no lo que la Biblia revela de Jesús. ¿Sí me explico, mis amados hermanos? Por eso la gente termina creyendo más en Marcelino Pan y Vino que Jesús. Amén, hermanos. Ellos no van a ser personas que con diligencia van a ir a la palabra de Dios, mi amado hermano, para buscar la verdad acerca de ¿quién? De Jesucristo. Porque solo en la Biblia encontramos nosotros la revelación de ¿quién? De Jesucristo. La Biblia es la que nos trae y nos presenta a Jesús tal y como es. Si alguien no ha leído la palabra de Dios, Jesucristo todavía, escuche bien, no ha sido revelado en la vida de esa persona. Cree de Jesús lo que su abuelo le dijo, lo que su abuela le dijo, pero no la revelación de Jesús. Cuando algo no ha sido revelado, es algo que está escondido. Pero la palabra revelación, por eso cuando se dice
en el libro último, Apocalipsis, se dice la revelación de Jesucristo. ¿Qué significa? Te presentan ahora con una mejor dimensión, con una mejor visión, con una mejor pantalla, con una mejor escritura. ¿Quién es Jesús? Si por los evangelios no recibiste la revelación, por Apocalipsis tú puedes recibir la revelación de Jesús. Pero hay suficiente material en la palabra de Dios, mi amado hermano, que nos revelan a Jesucristo, tal y como Él es. Y solamente en la Biblia lo podemos encontrar nosotros, porque la palabra de Dios es verdad. Amén, hermanos. Para aquellos hermanos y hermanas que están aquí, que les han cuestionado la validez de la palabra de Dios, la puntualidad de la palabra de Dios, la veracidad de la palabra de Dios, yo les traigo unos puntos ahora muy interesantes que le van a ayudar a usted para contrarrestar toda esa gente que le dicen, ay, ¿tú crees en la Biblia si ese libro lo escribió la gente? Es más, ¿cómo sabes tú que la Biblia no cualquiera agarró una máquina de escribir y lo escribió? ¿O cómo puedes tú creer en las cosas que dice la Biblia si verdaderamente quedan más dudas que convicciones? Pues yo te voy a dar unos puntos que te van a ayudar para contestar con la sabiduría de Dios a estas personas. Hay muchas maneras que nosotros podemos validar la verdad de la Biblia, la verdad de la palabra de Dios. Y número uno es por nuestra propia experiencia. Nuestra propia experiencia. Nuestra propia experiencia de lo que Jesucristo, de lo que Dios ha hecho en nuestra vida, mis amados hermanos, desde el momento que nosotros empezamos a leer la palabra de Dios y a través de la palabra de Dios o a través de lo que alguien predicó la palabra de Dios, se nos fue revelado a Jesucristo, mis amados hermanos, y a través de esa revelación nosotros fuimos perdonados por nuestros pecados, y desde esa vez aquellos, mi amado hermano, que estaban encadenados en el pecado fueron libertados. Aquellos que no tenían el verdadero gozo recibieron el verdadero gozo. Yo no sé si alguien me está escuchando. Entonces, en otras palabras, nuestra experiencia es una manera para validar, mi amado hermano, el poder de la palabra de Dios. Sí, porque ¿quién puede contrarrestar tu propia experiencia? Nadie. Mira, la Biblia dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Y sabes que desde que empecé a conocer la verdad, las cosas empezaron a cambiar en mi vida. Lea usted un libro hecho espíritu a ver si cambia algo en su vida. Más chismoso lo hace, eso sí. Vea cualquier programa de televisión, se va a convertir usted más vanidoso, más orgulloso, más envidioso. Pero de que usted empieza a escudriñar las escrituras, el que era ladrón deja de ser ladrón. El que no tenía dominio propio, de repente empieza a gobernar su propio cuerpo. Porque por experiencia propia, tu propia experiencia nadie la puede contrarrestar. Tú creíste a la palabra de Dios y ahí se te fue revelado Jesucristo. Porque Dios mismo fue el que inspiró la palabra de Dios, no fue el hombre. Los hombres fueron vasos por los cuales Dios fluyó a través de su Espíritu Santo y abrió la boca de ellos para que hablaran la palabra de Dios. Por eso usted ve todos los principios de los libros de los profetas casi empiezan de la misma manera. Así dijo Jehová. Así dijo, ¿quién? No dice Isaías, así dice Isaías. Dice, así dice el Señor, Jehová de los ejércitos. Número 2.
La segunda forma por la cual podemos validar la verdad de la palabra de Dios es a través de la ciencia. Podemos ver la palabra de Dios de un punto de vista científico y podemos encontrar que, mi amado hermano, que aún la palabra de Dios es tan puntual, aún desde un punto de vista científico. Y aun cuando lo que se escribió en la palabra de Dios fue escrito, mi amado hermano, mucho antes de los descubrimientos científicos de hoy en día. La Biblia enseña claramente en el Antiguo Testamento que la tierra es una esfera. La Biblia enseña, mi amado hermano, que la tierra está suspendida en el espacio. La Biblia enseña que la tierra rota, mi amado hermano, en su propio axis. Mucho antes que el hombre, que los científicos descubrieran por sí mismos estas grandes verdades. Lo único que estos científicos hicieron al declarar esto es: la palabra de Dios no miente, es verdadera. Y si usted quiere encontrar dónde se encuentra esto que yo leí, ahí está la Biblia. En el Antiguo Testamento, de Génesis a Malaquías, ahí encuentra estas verdades científicas. La mayoría de las que leí está en el libro de Job. Y Job no era científico, pero ¿sabe qué tenía Job? Estaba lleno de Dios. No fue a ninguna universidad, Harvard, para mi amado hermano explicar lo que a muchos científicos le tomó cientos de años de investigación. A Job en un segundo inspiró todas estas verdades científicas. A su nombre. Sí, la Biblia no es como otros libros de otras religiones, mis amados hermanos. Hay religiones, y esto vamos a estudiar más adelante, las religiones falsas. Hay religiones que dicen que la tierra reposa sobre la espalda de elefantes, los cuales producen los grandes temblores y sismos cuando los elefantes se mueven. Imagínense. Otros dicen que la tierra está puesta sobre una capa de mantequilla y de miel. Pero la Biblia no habla de cosas tontas como estas. ¿Sí me explico? Tal vez al principio, cuando Job lo dijo, la gente decía: ¿pero cómo? Pero ya miles de años después, que fue comprobado que la tierra verdaderamente da vueltas sobre nada, se dieron cuenta que la Biblia tenía razón. Y no tenía por qué haber gastado millones de dólares para hacer todos esos descubrimientos, si ya Dios se lo había inspirado aquí a Job. O sea, desde un punto científico, la palabra de Dios también es verdad. No anda con cuentos, no anda mintiendo. ¿Cuántos tienen oídos? Esa es la verdad. Tú no vas a encontrar en la Biblia una exageración, una mentira. Amén, hermanos. Todo lo que te dice es una verdad. Es comprobado. ¿Cómo se llama el varón donde apareció la Virgen de repente? Juan Diego. Todos los de México creyeron. Los de Houston Chronicle fueron los periodistas a investigar cuándo nació Juan Diego, y no hubo ni un mexicano que les demostrara cuándo nació Juan Diego. O sea, es un mito, un invento de la religión católica.
pero la gente es más susceptible a la mentira que a la verdad. La verdad te trae pruebas históricas, personales, experiencias como las nuestras. Mira, así como México, que es tan religioso en el catolicismo, México, si verdaderamente el catolicismo fuera una verdad de Dios, escuche bien, México fuera una de las riquezas, las potencias más grandes del mundo. No sé si me está escuchando. Israel, que es el pueblo de Dios. Estados Unidos, que todavía predomina en cierto grado el cristianismo, en cierto grado. Se nota la influencia, ¿sí me explico? Imagínate si México sirviera al verdadero Dios, al verdadero Jesús que la Biblia, mi amado hermano, lo revela, y no anduviera siguiendo mitos, engaños, dogmas de hombres, inventos del Vaticano, y todos comieran esta palabra como comió un día Israel cuando fue encontrado el rollo, mi amado hermano, los primeros libros escritos. Yo te aseguro que México no necesitara nada de Estados Unidos, nada de Europa. México fuera una superpotencia mundial. Pero yo no sé qué necesita suceder para que la gente abra sus ojos. Porque la verdad de Jesucristo no se encuentra, mi amado hermano, en una aparición de una pared. La revelación de Jesús no se encuentra en un dogma de una religión. La revelación de Jesús solamente se encuentra por la única recomendación que el mismo Jesús dio: escudriñad las escrituras, las escrituras, las escrituras, las escrituras. Tenga oídos para oír. La palabra de Dios aún habla del circuito completo del sol que agarra el sistema solar, mi amado hermano, de una parte del cielo a la otra parte del cielo. La Biblia habla aún del ciclo hidrológico de la tierra, mi amado hermano, cómo el agua evapora de los océanos, cae a la tierra en forma de lluvia, llega a los ríos que regresan otra vez al mar, y así el círculo vuelve y se repite una vez más. Todo eso está en la palabra de Dios. La Biblia es un libro increíble científicamente, y se va a quedar de pie. La Biblia queda de pie sin temor y sin vergüenza ante cualquier examen o test científico. La Biblia no tiene nada de qué esconderse y de qué avergonzarse de cada prueba científica que los científicos de hoy en día quieran hacer. Y como los científicos no les queda otra más que admitir que Dios, oiga bien, es el creador de todas las cosas, pero ellos le dan más honra mejor a su estudio y a su ciencia, que tienen que inventarse otra mentira para dar desacrédito a lo que la palabra de Dios dice. Ellos no van a decir Dios hizo los cielos y la tierra. Dice una erupción volcánica y un montón de inventos más que yo creo que ni sus hijos se la creen. ¿Qué es más fácil creer? ¿Que Dios hizo, que un Dios poderoso hizo todas las cosas, o lo que estos inventos, hermano, que no tienen, para mí no tienen nada de sentido, ni en la lógica? Una erupción volcánica. Hoy estaba, antes de venirme y despedirme de mi esposa, de repente ahí salió en el Weather Channel que por choque de meteoritos dice que fueron formados los planetas. Yo creo que ni sus nietos le creen eso, pero ellos dan más honor a su ciencia que a la sabiduría de Dios, que a la sabiduría de Dios. Pero la realidad es que la Biblia no tiene nada que esconder, algo que dijo y se arrepintió. Amén.
Porque si la Biblia dice Dios hizo los cielos y la tierra, Dios los hizo. Y un día, escuche bien, aquellos que lo han negado se van a arrepentir. Aquellos que se han visto más grandes que Dios por su conocimiento científico, la Biblia dice que toda rodilla se doblará. Apocalipsis dice que todos estarán de pie. En otras palabras, los tendrán de pie. Luego, siéntense, pónganse de pie, siéntense, pónganse de pie. Y harán todo lo que están sentados en el trono, Él les diga y les mande. Y todos se darán cuenta que sí hay un alfa y un omega. Sí hay uno que es principio y fin, que nos dio la oportunidad en esta tierra para reconocerle. Amén, hermanos. También otra de las veracidades de la Biblia, sus profecías. Amén. La Biblia habla de predicciones que iban a suceder en un tiempo futuro. Pero la realidad es que ya han pasado cientos de profecías concernientes a Jesús que ya se cumplieron. ¿Cierto o no? Las profecías, cientos de años antes de Jesús, hablaron de que Jesús iba a nacer en Belén y no nació en Belén. Las profecías hablaron que Jesús iba a nacer de una virgen, nació de una ancianita, ya con 40 hijos. Entonces, ¿miente la Biblia? Entonces, que nadie se atreva a usted, que nadie se atreva a ponerle en duda a usted la veracidad de la palabra. ¿Cierto o no? Hasta, mire, la profecía bíblica dice hasta en el lugar que iba a nacer, y nació en ese lugar. No es como los profetas falsos de hoy, ¿verdad? Dios me muestra, y hasta usan el nombre de Dios, es una blasfemia. Dios me muestra que aquí hay una mujer que le duele el estómago. Y hay más de 20 que le duelen el estómago ahí. Hasta a mí me duele cuando tengo hambre. Dios cuando habla no hace esas payasadas que hacen esa clase de personas. Dios es tan serio en su palabra que si Él abre la boca, Él no te va a dejar duda que Él habló. Va a nacer y te dijo dónde iba a nacer. Que tengo oídos para oír. Y hasta habla que de Egipto lo iba a traer de regreso. Y así sucedió por huir de Herodes que lo quería matar. Entonces, por las profecías bíblicas nosotros podemos dar fe, podemos dar constancia a la veracidad de la palabra de Dios. Amén, hermanos. Una de las profecías más grandiosas de la Biblia son las profecías acerca del Maestro de Maestros. Amén. Hay muchos detalles de la profecía bíblica en cuanto a Jesucristo. Habló profetizó en cuanto a su nacimiento y así lo hizo, ¿sí o no? En cuanto a su vida y así vivió. En cuanto a su muerte, ¿qué profetizó Isaías de Jesucristo? Como oveja fue llevado y así murió, ¿verdad que sí? No impidió ser muerto. Hasta detalla la palabra de Dios que le iban a dar de tomar y así sucedió.
Detalla también que de sus vestiduras iban a hacer suertes, a ver a quién le quedaban las vestiduras de Jesús, y así sucedió en el día que Él murió. Dígame si hay otro libro comparado a este. No lo hay. El diablo ha querido inventar otros, como el libro del Mormón. Los testigos de Jehová no están conformes con la veracidad de la palabra y por eso le han acomodado otro libro ahí. La palabra de Dios, dijo Jesús, es más que suficiente para encontrar en ella la verdad. No necesita ayuda, no necesita añadidura y mucho menos que se le quite. Amén, hermanos. En Juan 7:46 dice la Biblia que la gente decía: que nunca habían escuchado a alguien hablar de esa manera. Amén. La autoridad que él tenía en la palabra de Dios. ¿Sabe? Yo no sé si a usted le ha pasado, pero cuando usted se encuentra con alguien que le dice: yo no creo en la Biblia, ahí me da como escalofrío. Escalofrío porque cómo alguien puede atreverse y decir: yo no creo en la Biblia, yo no creo que la Biblia sea verdadera. ¿Sabe qué está diciendo esta persona? Que tiene más autoridad que Dios, que tiene más autoridad que la palabra. ¿Sabe lo que esta persona está diciendo? Que tiene una mejor opinión que la de Dios, porque fue opinión de Dios revelar su palabra para cada uno de nosotros. Y cuando una persona dice: no creo en la Biblia, eso es lo que está haciendo. No sé si me está entendiendo el grave problema de esta persona, que se está creyendo más que Dios para abolir lo que originalmente es de Dios. Y segundo lugar, esta persona es la más ignorante de los ignorantes. ¿Sí me explico? Porque por un lado se cree el más inteligente, pero por otro lado se está exhibiendo como el más ignorante de los ignorantes. Amén, hermanos. Porque por lo menos Herodes, aunque era rebelde, escuche esto, sabía que por las profecías Jesús iba a nacer. Entonces, en cierto caso, este hombre que era rey, aunque era rebelde, creía en la palabra de Dios. No la obedeció, pero creía que lo que la profecía decía acerca de Jesús era verdad. Si un rey podía por lo menos darse el tiempo para ver que la palabra de Dios es verdad, ¿quién es alguien más aquí en la tierra que no llega pero ni siquiera a príncipe para decir que la Biblia no es verdad? Lo primero que yo le recomendaría a esta persona es: ¿ha leído usted toda la Biblia? ¿Qué esta persona va a responder? Le va a mentir, le va a decir que la leyó, pero mentira. Si la leyera, no hablara con esa ignorancia. Porque por muy torpe dice la palabra que sea una persona, en la palabra puede encontrar la vida. Por muy torpe que sea, dice la palabra de Dios, si entra a ese lugar, no se va a tropezar, va a encontrar. Escuche esto. En los tiempos de Jesús, el Nuevo Testamento no estaba escrito.
solo el Antiguo Testamento. Y hubo un príncipe de una nación que iba en su carruaje. Iba leyendo el libro de Isaías y, como dicen en México, no entendía ni papas. Nada, nada. Y Dios envía a Felipe y le dice: ¿entiendes lo que lees? Dice: no. Vaya, por lo menos un príncipe se da la tarea de indagar en la palabra de Dios, porque sabe de que algo verdadero va a encontrar ahí. Pero aquella gente que ha tomado una conclusión de decir que la palabra de Dios no es veracidad, este personaje no es sino la persona más ignorante del planeta Tierra. Porque por lo menos aquí reyes se dieron la tarea, aquí un príncipe se dio la tarea de escudriñar la palabra de Dios, y nunca de su boca salió lo que de esta boca de estas personas ha salido. Herodes nunca escucha a usted que dice: no es verdad la palabra de Dios. Al contrario, por la verdad de la palabra fue que él pudo perseguir a Jesús. Pero Dios salió adelante porque Él conoce todo. Y ese príncipe, de su boca nunca salió que la palabra es mentira. No, no entendía. Pero Felipe le explicó. Y ahí mismo se lo ganó para el reino. Porque solo en la palabra dice: encontraré la verdad, y la verdad os hará totalmente libres. Yo no sé si algo estamos aprendiendo el día de hoy, hermanos. Usted va a salir más plantado hoy que como estaba. Usted va a salir más seguro de lo que usted estaba. En serio. Yo no tengo necesidad de convencer a un ateo. Mi única responsabilidad es explicar la palabra tal y como es. El ateo se quiere perder, no quiere creer en Dios, ya es cosa de ellos. Jesús hizo todo lo suficiente, y la palabra de Dios más que suficiente para que ninguno fuera ateo. La Biblia dice: para que todos crean. Pero Dios nunca va a forzar a nadie. Si alguien no quiere creer que la Biblia es verdad, hay suficiente prueba histórica, científica y la experiencia nuestra de lo que la palabra de Dios ha hecho en nuestra vida. Pero de ahí para allá, yo no tengo necesidad de forzar a nadie a que crea lo que ni aún Jesús lo hizo, de forzar a nadie. Él dijo: el que creyere, no dijo: lo voy a forzar a creer. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Pero el que no quiera creer en mí o en la palabra, y es cosa de él, será, ¿qué dice? Condenado. Amén, hermanos. Esa es la verdad. El Señor Jesucristo nunca sintió miedo, temor de que usted y yo leyésemos la palabra de Dios. ¿Verdad? Como, imagínense la diferencia de Jesús a los falsos profetas de hoy. A los falsos profetas de hoy no les conviene que usted escudriñe la palabra, porque si usted la escudriña, los va a encontrar a ellos, como dice Apocalipsis 2, los va a encontrar a ellos, ¿qué? Mentirosos. Pero Jesús no tiene ese temor y ese miedo. Él dice: escudriñá las Escrituras, porque ahí vas a encontrar la verdad. Él mismo nos invita a escuchar, a leer la palabra de Dios. Amén. Si yo le quiero traer a usted una foto, un panorama de Jesucristo, mis amados hermanos, podría ir a 2 versículos de la Biblia, en el libro de Juan 20, por favor. Vamos a Juan 20. Versículo 31.
Y estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Qué panorama que tenía el apóstol Juan de Jesucristo. Amén. Toda la palabra se ha escrito para una razón, para un objetivo, para un propósito, para que creáis que Jesús es el Hijo de Dios y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Y hasta aquí tu programa Luz a las Naciones. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición y de edificación a tu vida. Visítenos en el 1576 Chantilly Lane, Houston, Texas. Para mayores informes puedes comunicarte con nosotros al teléfono 281-971-2446.